de qué manera los impuestos comienzan a generar mucho más carga a los que más tienen. No se diga más por Top Latina. Es una de esas personas con las que podemos hablar prácticamente de cualquier tema, aunque ahora mismo tenga una responsabilidad puntual, como lo es la de vicepresidente ejecutivo de Fiduciaria de Reservas, don Andrés Van der Horst. Andrés, bienvenido. Bueno, primero, gracias por la invitación. Dejar este sillón luego de don Percio va a ser difícil llenarlo y que ustedes de alguna manera se entretengan y me pongan atención, pero quiero aprovechar y primero saludar tanto, a todos los que oyen y de alguna manera ven este programa porque ustedes lo transmiten, sí. Alex, Karina y bueno, mi amigo de mucho tiempo Máximo, que de verdad que me siento contento de estar por primera vez y espero que no sea la última. Claro que está. Claro que no. Andrés, cuando uno escucha, y me voy a poner en los zapatos de el común de la gente, cuando uno escucha fiduciaria reservas, lo único que le suena familiar es reservas, evidentemente. Sí. Y el término fiduciaria todavía no es del todo conocido desde mi punto de vista. Así es. Aunque en estos últimos años el tema de los fideicomisos lo ha puesto sobre la mesa de una manera mucho más evidente. Pero si yo te pidiera que de manera muy sencilla les explicaras a nuestros oyentes qué es una fiduciaria y en qué le puede ayudar, porque incluso hasta las personas que quieran adquirir una vivienda de bajo costo, una fiduciaria como reserva le puede ayudar. ¿Es posible que nos lo digas en poco tiempo y de una manera muy sencilla para que nuestros oyentes entiendan? Voy a tratar de hacer un tweet, entonces. 144 caracteres. Pero no de hashtag joven político. Bueno, exactamente, correcto. Mira, la fiduciaria no es más que aquella institución financiera del país la cual tiene el mandato y la obligación y la responsabilidad de administrar los fideicomisos. ¿Qué es un fideicomiso? Un fideicomiso no es más que un instrumento legal y financiero en el cual una persona o varias personas, sean físicas o morales, el Estado puede ser, transfiere bienes activos para que sean administrados por esa fiduciaria mediante a ese mandato. No es que cede sus bienes, sino es que se lo otorga a una gestión fiduciaria para que en base a un mandato pueda ser regulado y eso se mantiene mediante un patrimonio autónomo que no puede ser embargado. O sea, ese patrimonio va a ser específico para algo específico y que tiene que llevar las reglas específicas de eso. Usted me dirá, bueno, ¿y por qué no se hace una empresa para eso? No, porque la empresa no es regulada. La empresa tiene una dinámica de accionistas que no tiene una regulación y una administración delegada. ¿Por qué se hizo eso? Bueno, voy a tratar de remontarme en el contexto histórico. Y resulta que más de 2000 años atrás, estamos hablando cuando el Imperio Romano tenía ese dominio a nivel mundial, había una gran crisis. Era porque a los soldados del Imperio Romano, cuando se le enviaba a esas misiones de 7 u 8 años, donde no había celular, no había nada, ellos se resistían porque en ese momento la mujer ni los niños tenían ningún tipo de derecho. No existían. Por lo tanto, los bienes, pocos o muchos que tenían esos soldados, tenían que dejárselo a un vecino, tenían que dejárselo a un amigo, a un primo, y cuando venía, eso perdía. Se le quitaban a la mujer, las gallinas se la comían, todo pasaba. Entonces, eso generó una gran resistencia y una rebelión. Ese momento, el pensamiento, diríamos, de avanzada de los romanos, que, bueno, dejaron el derecho romano como el gran legado, desarrollaron el concepto del fideicomisum, que no es más que la comisión de fe a una persona en específico, regulada por ellos, que tuviera la capacidad de administrar con una suerte de regulación y eventual, diríamos, sanciones, para que esa persona administrara esos bienes. Entonces, el soldado se iba de campaña teniendo la tranquilidad de que pasar lo que pasara con él, esos bienes iban a ser administrados a favor de su familia. Entonces, se convierte ya el fideicomiso en 3 patas, ¿no? El quien otorga los bienes, que en este caso se le llama de manera técnica el fideicomitente, está el fiduciario, que es en este caso la fiduciaria, que es el gestor fiduciario que recibe eso,
cobra por eso y administra, y están los beneficiarios, ¿no? En este caso son los hijos. Eso fue evolucionando en el mundo hasta llegar hasta el punto de que no se concibe en Estados Unidos ninguna herencia, por ejemplo, que no se haga vía el trust, que no es más que la traducción anglosajona del fideicomiso. En República Dominicana llega muy tarde. ¿Por qué? Porque ya a principios del siglo pasado, ya países como México y Panamá comenzaron a adaptar la figura a esas economías. Y luego entran otros países centroamericanos y suramericanos y ya tienen más de 100 años con ese instrumento. Y ese instrumento ha permitido un desarrollo muy especial. ¿Por qué? Y es porque en nuestros países tenemos un gran problema, que es que carecemos del capital social. Aquí no hay confianza. Aquí la palabra confianza es algo, diríamos, escaso. Aquí la desconfianza es lo primero. Entonces, la confianza aquí se limita a un cuadrilátero de una pelea de gallos. Más nada, exactamente, sí. Correctamente. Tú lo dijiste bien claro. Salir de ahí, eso es buscarse un abogado para cualquier cosa. O sea, yo voy con Alex y vamos a comprar un helado y entonces buscamos un abogado a ver quién es que tiene que pagarlo. Entonces, ese capital social, esa desconfianza, los países latinoamericanos buscaron la manera de crear el fideicomiso para que esa generación de confianza entre personas que no se conocen se acelere. Bueno, yo no confío en ti, tú no confías en mí, pero esta institución que está regulada por el Estado y que hace eso, va a llevar a cabo que ninguno de los dos se engañe. Y ahí es donde viene el desarrollo vertiginoso de la inmobiliaria, porque pasa mucho y sigue pasando, sí, de que desarrolladores, ingenieros, qué sé yo, etcétera, se van a un banco, buscan un préstamo para hacer una torre y cuando viene a ver en ese sitio los títulos no aparecen. O le dan el dinero y esa persona hace otro negocio y se compra una jipeta. O esa persona que compró, que dijo que iba a pagar, no pagó y quiso engañar. Entonces, todo ese círculo vicioso fue yéndose cerrando, utilizando la figura del fideicomiso, y llega aquí tarde, ya estamos hablando de a finales, diríamos, principios del 2000, de la década del 2010, 2020, y cuando se asume, ustedes ven todo el crecimiento que ha tenido exponencial el desarrollo inmobiliario, sí, sobre todo de vivienda a bajo costo, porque le ha permitido a una gran masa de personas que no tenían capacidad de poder acceder al sistema financiero, de que el fideicomiso le garantizara al banco de que esas personas estaban ahí y que eso se iba a utilizar bien. Por lo tanto, al final del día, yo creo que me pasé de 2 o 3, le hice un hilo, ¿no? Al final del día, el fideicomiso no es más que un instrumento financiero legal que permite que una tercera persona administre esos bienes de manera que crea una confianza entre diferentes actores. Y en números, ¿cómo está la fiduciaria Banreservas? Bien, vamos bien. Nosotros somos la primera fiduciaria en República Dominicana desde hace ya varios años. Pero además estamos entre las 3 más importantes de toda la región. Wow. Y de hecho fuimos reconocidos en los últimos 2 años de corrido por la agencia clasificadora Fitch Ratings con la mayor de todas las clasificaciones para una fiduciaria. Nosotros y una fiduciaria en Colombia obtuvimos AA+. Ahora mismo nosotros estamos administrando unos casi 320 fideicomisos, entre ellos privados y públicos, la mayoría fideicomisos inmobiliarios, pero también otros fideicomisos como sucesorales, fideicomisos filantrópicos, fideicomisos de garantía, fideicomisos de administración, etc. Pero sí, somos la número 1 y en términos de números vamos muy bien. O sea, en términos de lo que es ganancia y activos estamos duplicando el segundo lugar. Andrés, ¿quiénes pueden acceder a un fideicomiso, ya que hay de distinta naturaleza? Mira, yo diría que cualquier persona que tenga plenos derechos y facultades, como dice la ley, porque nosotros, cualquier persona que quiera acceder a un proyecto de esos de viviendas que realice el gobierno de bajo costo, una persona que normalmente paga 10, 12 mil pesos de alquiler en cualquier casucha de zinc, ya puede acceder a programas que tiene el gobierno de esa misma cantidad. Y esa persona tiene que acceder a un fideicomiso. Se convierte en un vinculado, o sea, que entra a un fideicomiso.
y cualquier persona también que entienda que tiene bienes, los cuales necesita ser un instrumento que pueda ser utilizado para hacer garantía, lo puede hacer perfectamente. Personas que quieren planificar su gerencia, personas que quieren de alguna manera utilizar bienes para que sirvan de garantía para préstamos, personas que quieren hacer inversión a través del fideicomiso. Cualquier persona lo puede hacer porque es un instrumento bastante noble. Andrés, la realidad es que este gobierno ha implementado mucho la figura del fideicomiso. Hace algunos 2 años, la oposición inició una campaña en contra de los fideicomisos, cosa que para mí era hasta absurda, pero se creó toda una especie, ¿verdad?, de locura en todo el país con relación a los fideicomisos. Y me gustaría que nos cuentes cuál es la diferencia en el manejo de los fideicomisos públicos y de los privados, y ejemplos de fideicomisos que están funcionando actualmente de forma pública-privada. Mira, sí, ciertamente que hace 2 años y medio se suscitó en el país toda una discusión sobre la base de que si el fideicomiso privatizaba, que si el gobierno entero iba a hacer un fideicomiso. Cuestión de que me dio mucha satisfacción ahora dentro del calor de la campaña que no se tocó ese tema. O sea, al parecer se hizo un buen trabajo, porque no se tocó. ¿Verdad? Es verdad. Entonces, algo que fue Sí, fue una crisis en un momento. que generó una crisis, no se tocó en la campaña, por lo tanto, algo hicimos bien. Entonces, yo entiendo que el fideicomiso público en la República Dominicana ya es una realidad, por varias razones. Primero, somos uno de los pocos países en el mundo que tiene una legislación especial para el fideicomiso público. Sabemos que tenemos una legislación que nace en el 2011, que es la 189-11, que es el marco general del fideicomiso, y diríamos que a nivel privado. Y se hizo una ley especial de fideicomiso público donde ahí se aclaran una serie de cosas que de alguna manera quedaban grises. Y eso le dio una confianza tanto al gobierno como a los actores de que el fideicomiso público es una forma innovadora de administrar bienes que tengan un flujo, que sean especiales. O sea, mañana no es que usted va a administrar los comedores económicos en fideicomiso, no, porque eso no tiene un flujo. Pero donde hay un flujo externo del presupuesto nacional, el fideicomiso es la mejor manera de poder administrarlo porque especializa ese dinero a el uso específico, como dice y como manda el contrato, para ese uso, ese bien. Me explico. El primer fideicomiso de la República Dominicana no fue un fideicomiso privado. El primer fideicomiso de la República Dominicana se hace en el año 2013, verano del 2013, tiene 11 años. Ese fideicomiso es Redevial, Sí. que es el fideicomiso realizado en el gobierno anterior. Exitoso. Muy exitoso, que ha servido de referencia en otros países y que yo tengo que reconocer una visión del exministro Gonzalo Castillo, que tuvo esa visión de imponerlo aquí. Entonces, ese fideicomiso se hace sobre la base de utilizar el peaje y los futuros peajes para poder financiar las infraestructuras del país. Porque se sabe que nunca va a ser suficiente, y ahora estamos dentro de las discusiones de una posible reforma fiscal, de la necesidad de seguir aumentando la inversión pública en infraestructura. Nos estamos quedando cortos. ¿Qué hizo el fideicomiso? Buscó una fuente alternativa sobre la base no del presupuesto ni de otros impuestos, sino de los peajes, el uso intensivo de las carreteras, y sobre ese flujo futuro se toma un préstamo para que sirva única y exclusivamente para ampliar las carreteras de la República Dominicana, mantener las carreteras de la República Dominicana, iluminar donde haga falta la carretera de la República Dominicana y darle seguridad. Entonces, ese es un fideicomiso exitoso, un fideicomiso que funciona perfectamente. Pero también funciona perfectamente el fideicomiso de la ciudad de Ciudad Juan Bosch. Sí. Es un fideicomiso inmobiliario también que nace. Excelente trabajo. Entonces, también funciona el fideicomiso que crea y que hace, que permite la financiación y la operación de lo que será el monorriel de Santiago. Sí. Es un fideicomiso que se hace a través de la figura de Fitran y que de alguna manera se va a utilizar como modelo para lo que será el sistema de transporte urbano aquí en la ciudad, donde irá el metro, donde irá los teleféricos, donde irán los monorriel, el tren que va a bordear toda la periferia de Santo Domingo y terminará
en el aeropuerto, todo eso en fideicomiso. ¿Y por qué? Bueno, porque tendrá flujo. La gente pagará por eso. Una parte viene del gobierno, otra parte viene del sector privado. Va a ser más o menos lo mismo que Red Vial, pero para el transporte urbano, que tanto lo necesitamos. Entonces, tenemos esos fideicomisos que funcionan muy bien. Y uno que también se creó en el gobierno anterior, pero se comenzó a utilizar o implementar en este gobierno, que es el fideicomiso de residuos sólidos, lo que ya la llamamos basura, el DEO sostenible. Ese fideicomiso lo que hace es que toma de un impuesto que lo recolecta la Dirección General de Impuestos Internos a las empresas, que puede llegar de 20,000, 50,000 hasta 250,000 pesos anuales, dependiendo del tamaño de la empresa, por el impacto que puede tener en el tema de la generación de desechos. de la generación de desechos, y ese dinero va a una cuenta de un fideicomiso, y ese fideicomiso tiene un mandato de hacer una serie de actividades que mejoren el sistema, ¿correcto? Entonces, se están transformando lo que eran los vertederos a cielo abierto a lo que son ya los rellenos sanitarios. Eso lo hace ahí. ¿Cómo se podía resolver eso? Bueno, había que esperar antes que los ayuntamientos recibieran el dinero del Estado para que lo dispusieran. Y cuando llegan, entonces espérate, que la basura nadie la ve. Vamos a arreglar mejor el parque. No, pero tenemos un problema de basura. Por lo tanto, ese instrumento asegura que ese dinero se utilice única y exclusivamente para lo que fue diseñado y que la persona que lo esté pagando entienda que lo está pagando por su salud y por su bienestar. Con cucharita. Lamentablemente el tiempo es muy limitado, pero no quiero dejar de preguntarte sobre si existe la posibilidad de que algún emprendedor que no tenga la capacidad o no tenga el conocimiento para gestionar recursos en el negocio en el que se quiere involucrar puede contar, por ejemplo, con el apoyo de una fiduciaria como Rosario. Sí, porque al fin. ¿Y cómo funciona? Sí, es muy sencillo. La fiduciaria lo que hace es que diseña un instrumento, un contrato, en la medida de tus necesidades. Vamos a imaginarnos que un emprendedor quiera desarrollar un proyecto de tecnología, diríamos, ¿no? Y ese proyecto de tecnología amerita de pago de impuestos, amerita de que se le llenen toda la parte legal, amerita que se le haga auditorías, amerita que se hagan pagos. Todo eso se hace un contrato y se contrata a la fiduciaria para que la fiduciaria le haga ese trabajo, ¿no? Y de esa manera incluso puede también acceder a la banca, porque en vez de la banca prestarle a la persona física, le va a prestar al fideicomiso, que como tiene una regulación especial y una administración especial, lo que son los riesgos desde el punto de vista de las normas prudenciales del sistema financiero nacional bajan. Por lo tanto, le va a salir mucho más barato. Entonces, sí, perfectamente se puede utilizar. Es una figura muy noble y que al final es un contrato, por lo tanto se adapta a la necesidad de cada quien. Okay. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, Andrés, pero yo quiero, más bien entonces voy a invitar a que la gente lea tus artículos en el Listín Diario, Sí. porque leí hace unos días, lo que entiendo es la primera entrega de una serie de artículos que vas a escribir sobre la reforma fiscal. Sí, así es. Entonces, no nos queda más que invitarlos a que lo lean por allí, porque lamentablemente no vamos a tener el tiempo hoy. Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí a las órdenes. Espero que de nuevo me vuelvan a invitar. Tiene que volver. Sí, tenemos que conversar sobre todo de esa reforma. Bueno. Pero, no, yo no lo voy a dejar ir. Ay, cuidado si lo metemos en lío. No. Wow. La posición ante la reforma fiscal. Y te preguntaría, ¿cuál para Andrés Van der Horst, es difícil esto que te voy a preguntar, pero cuál sería la reforma fiscal ideal? ¿Cuáles serían los pasos que deben... Lo que no se debe quedar. Exacto, lo que no debe quedar por fuera en una reforma fiscal? Mira, yo quise hacer ese artículo sobre la base de que básicamente yo he durado los últimos 25 años de mi vida trabajando, estudiando políticas públicas. Y evidentemente que cada vez que se habla de la reforma fiscal es una política pública. Y yo, sobre la base de mi formación económica y la experiencia, no necesariamente yo tengo responsabilidad en esto, entiendo de que tenemos una gran oportunidad en estos momentos para reencauzar el desarrollo de la República Dominicana a través de la visión de una reforma fiscal. Me explico. O sea, si lo que vamos es a solamente hacer una reforma para buscar un déficit de ingresos, no estamos haciendo una reforma.
Lo que estamos haciendo es un correctivo tributario. Un parche. Correctivo tributario. Entonces, una reforma implica cambiar una serie de normas en lo que tiene que ver con los ingresos y los gastos, de manera y suerte de que eso permita que el crecimiento siga generando rendimientos crecientes. O sea, si bien es cierto las reformas tienen un periodo de adaptación, los primeros años, que la gente se va a resistir, es normal, la resistencia al cambio, da las bases para que esas reformas luego puedan generar una serie de crecimientos. Y voy a poner 2 ejemplos históricos. Se recuerda mucho que el gobierno de Salvador Río Blanco, el gobierno que inició en el año 82 y terminó en el 86, fue un gobierno que tuvo una grave crisis económica porque luego de un pacto con el fondo hubo una crisis que generó muertes, ¿no? Entonces eso es lo que se recuerda. Sin embargo, muchas personas olvidan, y yo no estoy haciendo una apología de ese gobierno, pero estoy hablando de términos de reforma, muchas de esas personas olvidan que en ese periodo, una de las principales quejas que tuvo a nivel económico fue que el dólar con relación al peso se sincerizó. O sea, hasta ese momento se había tenido un dólar ficticio, ¿no? Para no afectar de manera populista el consumo. Pero ¿qué pasa? Que independientemente que habíamos tenido o teníamos en ese momento desde hace mucho tiempo leyes de incentivos que permitían la generación de trabajo de zonas francas, o sea, la implementación de zonas francas, por no tener una tasa competitiva, no teníamos empleo. Y es cuando se toma esa decisión, una decisión valiente, hay que decirlo, que se sincera y pasa del 1 punto y pico al 3%. Eso generó una grave crisis, pero inmediatamente generó un sector de la zona franca que hoy tenemos más de 200,000 personas. Porque el inversionista, cuando vio eso, dijo, ahora sí me dan los números. Entonces, ahora sí están sincerizados y yo voy para República Dominicana. Eso generó eso. Eso es una reforma. Luego vimos las reformas de los 90, cuando el doctor Balaguer, de alguna manera, comienza a desmontar el mayor de todos los ingresos que venían vía aduanas, que generaba una distorsión a lo interno y no vía impuestos internos. Esa transformación del sistema tributario que se hizo a principios de los años 90 fue una reforma integral que ha permitido la generación y el crecimiento de una economía en los próximos 30 años. Esa fue la base. Entonces, cuando usted ve que en los gobiernos del PLD se comienza a crecer, es porque había una base anteriormente de una reforma que le dio a Balaguer en ese momento una gran impopularidad, porque generó las bases. Entonces, lo que yo quiero reivindicar es que las reformas son una suerte de políticas de mediano y largo plazo, que en el corto plazo va a generar un efecto de resistencia, pero que da las bases del crecimiento. ¿Y qué tienen que tener? Bueno, primero, una de las primeras cosas que tienen que tener es trabajar sobre el tema de la evasión. Las reformas tienen que llevar integralmente cuáles son las medidas que eviten la evasión. ¿Por qué? Por un tema moral. Y es que es muy difícil usted le cobrarle a una persona teniendo su vecino, su competencia, que no paga impuestos. Entonces, eso es un tema que hay que trabajarlo. El otro tema es también que la progresividad, o sea, de qué manera los impuestos comienzan a generar mucho más carga a los que más tienen, porque normalmente lo más fácil es cargar el consumo. ¿Y quiénes consumen más? La mayoría de la población. ¿Y dónde está la mayoría de la población? En los estratos más bajos, diríamos en los 4 últimos quintiles de la economía. Esos son 2 temas que hay que reivindicarlo y saber cómo tenerlos. Y lo otro es, lo más importante de todo, es la racionalidad del gasto. O sea, los gastos de la República Dominicana en esta economía de hoy no pueden ser los mismos gastos en la misma estructura de gasto de hace 20 años, porque el mundo cambió. Sí, totalmente. Entonces, nos hemos quedado sobre la base de esos presupuestos que son reiterativos, repetitivos, y eso es parte de una reforma fiscal. Saber cómo nosotros reorientamos ese gasto a unos gastos que le den respuesta a una economía de hoy que es muy difícil anteriormente. Hoy
hace 20 años no existía la inteligencia artificial, no era parte del elemento a estudiar y hoy sí. Entonces uno tiene que entender en ese contexto. Hace 20 años el turismo, por ejemplo, no tiene el peso específico que se tiene hoy sí. Entonces, dentro de ese marco hay que estudiar la reforma y esos son elementos, algunos elementos que desde el punto de vista conceptual, de mi humilde opinión, tienen que tener una reforma fiscal. Bueno, Ahí ahora está. sí me quedo un poco más tranquilo Claro. dejándolo ir, Ay, aunque sí. todavía nos quedaron muchos temas por fuera. Gracias, Andrés. No, gracias ¿Tiene a con ustedes. qué? Amigos, Andrés Van der Horst, vicepresidente ejecutivo de Fiduciaria Reservas. No se diga más por Top Latina.